Qué gusto verte. Hola, querido Jonathan. Muchas gracias por el saludo, el abrazo. También devuélvote el saludo y el abrazo y pues saludos muy cordiales a todas nuestras audiencias resentidas. Muy bien, mi querido Xione, pues vamos a darle porque a veces el tiempo contigo se nos va muy rápido porque son temas siempre muy interesantes. Entonces, arráncate con este tema que nos estás preparando, nos has preparado para esta colaboración, para este día. Bueno, mira, habíamos abordado el tema de la DEA y del New York Times. De hecho, se ha abordado ampliamente en los medios de comunicación desde pues, las perspectivas no más convencionalmente no socorridas. Y la propuesta que hicimos ayer que estábamos conversando pues era la de darle un poco la vuelta, digamos, a la materia y tratar de abordarlo pues desde otra perspectiva. Y bueno, lo que yo he estado planteando inclusive ya desde hace algunos años es que hay un proceso de reconfiguración, ¿no?, de la relación México-Estados Unidos, que digamos esta crisis interna de Estados Unidos, especie de implosión del último imperio de Occidente, ¿no?, provocó una especie de reacción en cadena en el ámbito internacional. Y esa reacción ha sido pues, básicamente la de la desobediencia de otras naciones, ¿no?, históricamente subordinadas al comando gringo, ¿no? Es decir, me preguntaban en alguna ocasión en el Instituto de Formación Política que si Estados Unidos seguía con esa disposición de buscar para sí, ¿no?, la dominación de otros países, de otros pueblos. Y pues recuerdo bien la respuesta en esa oportunidad fue que pues esa disposición de buscar la dominación sobre otros pueblos sigue vigente, ¿no? Esa no cambia, esa no ha cambiado. Lo que ha cambiado en todo caso es la posibilidad de éxito de esa búsqueda de dominación, ¿sí? O sea, el mundo ya no quiere obedecer a Estados Unidos. El ejemplo más acabado, evidentemente, pues es el de los BRICS, ¿no?, que es esta especie de microfederación, ¿no?, que aglutina a las economías emergentes, que ya son prácticamente economías altamente consolidadas: Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica. Ahí radica, yo creo que el ejemplo más acabado de esta especie de insubordinación global. Pero también vemos este desacato en la actitud desafiante, digamos, de jefes de Estado en nuestra región y de todos los colores e idearios políticos, ojo. Ahí está, por ejemplo, el caso del tristemente célebre Bukele, ¿no?, presidente del Salvador, de un país pequeñísimo que controló sin restricciones Estados Unidos, especialmente después de la guerra, con un talante ideológico pues, a todas luces derechista, bastante radicalizado, y en todas sus intervenciones pues, condena, ¿no?, las tentativas de injerencia de los aparatos estadounidenses en la política de ese país centroamericano. Lo cierto es que en lo esencial, yo arguiría, digamos, las políticas de este señor pues, tocan apenas tangencialmente los intereses gringos, ¿no?, si es que acaso los tocan, ¿no? Pero prevalece esa actitud desafiante. Y bueno, también vimos esta actitud de desafío, acá sí, si tú quieres de manera más genuina, en toda Sudamérica, en el curso de los dos oleajes o generaciones de progresismos que vivió la región en el último par de décadas. Y ahora, tal vez un poco tardíamente, ¿no?, pero pues no podía ser de otra manera por la proximidad geográfica, demográfica que tenemos con ese país. México hoy se convierte en una especie de vanguardia de esa desobediencia al comando gringo. Claro, algunos colegas analistas podrían sugerir, señalar que se refrendó el Telecano o Temec ahora, ¿no?, y que eso significa, pues, en cierto sentido, la continuidad del vasallaje del que hemos sido víctimas por los últimos decenios. Pero aún allí caben, a mi juicio, los matices, ¿no? Y en esos matices pues está el diablo, porque a ver, más allá de la tibieza que pudieran
a atribuirle al programa obradorista en materia de política doméstica o exterior o a los progresismos de América Latina en general. Lo cierto es que la lógica de Estados Unidos, pues simplemente no se puede permitir ni siquiera el amago de una gestión soberana de un puñado de recursos estratégicos en esos países que controla más férreamente. Digo, pensémoslos en términos de dominio y ejercicio de autoridad. Si los estados, y creo que eso ya lo tratamos en alguna oportunidad en este programa, son esencialmente unidades de dominación y obediencia, o sea, finalmente lo que está en disputa es quién manda y quién obedece. Los imperios son exactamente lo mismo, pero con la capacidad de imponer la obediencia a un alcance global, ¿sí? Entonces, desafiar ese orden, por menor que sea ese desafío, digamos, es un peligro para la continuidad de la autoridad que ejercen sobre el mundo. O sea, ningún tipo de autoridad, ni la más básica, la del maestro dentro de un salón de clases, se puede dar el lujo de dejar pasar un acto de desacato, porque ese pequeño acto de desacato, digamos, es el germen de una insubordinación de grandes proporciones, ¿no? Y a mi juicio esto es precisamente lo que estamos presenciando. Estados Unidos ha perdido notoriamente, ¿no?, su capacidad para dominar a otros pueblos, inclusive en su zona de influencia inmediata, en la que por supuesto destaca México, ¿no? Por eso tanto se empeñó Estados Unidos en apoyar fraudes electorales. Digo, México no se podía salir del redil porque la desobediencia de México abre de par en par, pues, las puertas para una desobediencia, digamos, a escala global, ¿no? Este es el elemento central del análisis. Es decir, se agotaron los años de los gobiernos dóciles y a modo, ¿no?, en beneficio, provecho de Estados Unidos. Este proceso me parece que se antoja irreversible, aunque por ahí de repente brinquen algunas criaturas medio grotescas como Bolsonaro en Brasil, Milei en Argentina, que salen en sus mítines, ¿no?, con banderas de Estados Unidos e Israel. Pero básicamente desde el triunfo del presidente Andrés Manuel López Obrador en 2018, esto es muy importante, México enseña al mundo cómo negociar con Estados Unidos sin sumisión, ¿no? Y también sin la típica confrontación verbal, ¿no?, que caracterizó, digamos, a los gobiernos más radicales, pues especialmente como los de Cuba o Venezuela, pero también a otros progresismos, ¿no?, de América Latina. Digamos, esa es la clave, no aspira a tensar el clima de la relación bilateral, simplemente se planta como un actor que exige respeto, ¿no?, a las decisiones soberanas y refrenda pues como vimos recientemente, su derecho a la réplica a estos aparatos de propaganda de Estados Unidos. ¿Cuál es ese punto en donde México, o cuál es dentro de varios puntos para poder justificar o para poder sustentar esta nueva relación y estas nuevas condiciones, tú crees que sea la más radical o la más importante? Por ejemplo, yo observo que, y que además se une con todo lo que se desencadena de la propia DEA, es justamente cuando López Obrador toma la decisión de echar a los agentes de las agencias de seguridad y de inteligencia de Estados Unidos de nuestro país, que prácticamente entraban y salían como Juan por su casa en tiempos de Fox, en tiempos de Calderón. Y eso me parece que es significativo en uno de los puntos más importantes de pretexto de Estados Unidos, que es la seguridad. Por un lado, después de lo que sucede con el derrumbe de las Torres Gemelas, una política en contra del terrorismo a nivel internacional, con las condiciones de seguridad económicas también del propio Estados Unidos, y en la región latinoamericana y muy específico en México, con la lucha contra el narcotráfico, y que justamente empieza con Calderón, ¿no? ¿Cuál es ese punto? El desterrar de nuestro país a estas agencias. Tú ves como un punto donde Andrés Manuel da el mayor ejemplo de dignidad de lo que significa este gobierno con esa relación que tenemos que tener con Estados Unidos. Pues sin duda ese sería uno de los primeros elementos. O sea, a ver, yo creo que a veces no dimensionamos lo que significa. O sea, ¿tienes idea de lo que significa que el presidente de México, ¿sí?, acote, como tú bien señalas, las facultades de las agencias estadounidenses en nuestro territorio? ¿Sí? Cuestione, o sea, ojo, que cuestione públicamente, y siendo el youtuber de habla hispana con mayor alcance en el mundo,
a un aparato, principalísimo aparato de adoctrinamiento ideológico como el New York Times. Claro. O que exija una disculpa, ¿no? Como hizo hace una semana, un par de semanas, que exija una disculpa al gobierno de Estados Unidos por su intromisión en la política nacional, a través de algunos organismos mexicanos nacionales, ¿no? Como Unidos a Favor de la Corrupción. ¿Cómo se llaman estos cuates de X González? Así tal cual se llaman. Muy bien. O que reconfisque. Yo creo que aquí vendría si tú me preguntas, el elemento neurálgico, que está sujeto a discusión. Que reconfisque las Fuerzas Armadas para ponerlas al servicio de obras sociales e infraestructurales. ¿Sí? Claro. Por oposición al uso de esas mismas Fuerzas Armadas para la guerra, ¿no? El escenario bélico, que es lo que espera Estados Unidos, porque eso evidentemente alimenta la industria bélica de ese país. Pero también que nacionalice la explotación de recursos estratégicos como el litio, ¿no? O, digamos, ya de manera más general, global, que apueste, digamos, por un modelo de soberanía energética, ¿no? Acá también salen espinas otras potencias como, o ya bueno, semipotencias como España, como las empresas españolas, ¿no? Digamos, en esa posición de dignidad y desobediencia política, ¿no? Estados Unidos encuentra algo que reta, ¿no? En su totalidad esa hegemonía y por consiguiente lo intenta minar. Y eso, a mi juicio, es mucho más alarmante, neurálgico, para los intereses de nuestro vecino, ¿no? Más que esta idea de incidir en unas elecciones presidenciales, pues que francamente ya están definidas, ¿no? Y de hecho, pues esa es la lectura de muchos colegas. No es que no esté presente la coyuntura electoral, pero me parece que va más allá de ese elemento puramente coyuntural, más cuando pues tenemos a una candidata con 20, 30 puntos, ¿no? De ventaja encima de su adversaria más próxima, ¿no? Ahora, digamos, si aterrizamos ya lo que es propiamente especie de zafarrancho intriga de la DEA, New York Times, Andrés Manuel, yo también trataría de encuadrarlo en el marco de esta relación bilateral, de la reconfiguración de la relación bilateral. O sea, mire, más allá yo creo que tenemos que ir más allá de ese dilema de la calumnia, revelación de datos personales, ¿no? Que se instaló muy fuertemente en la prensa, en los medios. Está muy bien que se discuta que si la calumnia cuando no mancha tizna, que si la divulgación de teléfonos particulares pone en peligro a los periodistas, etcétera. Pero inclusive yo diría que habría que ir más allá del tema del golpe blando, ¿no? Que también ha sido otra de las que aquí mismo hemos tratado, ¿no? Esa variante de análisis. Que claro que son elementos constitutivos de esta trama, pero ¿por qué? O sea, la pregunta que corresponde, si vamos a tratar de profundizar en el análisis, ¿por qué existe esta articulación entre las agencias de Estados Unidos, medios de comunicación de ese país, instituciones de gobierno gringas, outlets nacionales, en fin, organismos de la sociedad civil mexicana, etcétera, etcétera, ¿no? Y la respuesta no pasa solo, insisto, por ese elemento que se ha destacado demasiado, que es el de las elecciones, ¿no? Yo planteo que el tema de fondo es que Andrés Manuel López Obrador, el presidente, y la Cuarta Transformación están reconfigurando la relación bilateral México-Estados Unidos, y esta reconfiguración, digamos, amenaza el predominio de los intereses estadounidenses en nuestro país, es decir, debilita muy seriamente a Estados Unidos en México y, como ya dije, debilita la influencia política que ejerce Estados Unidos en el resto del mundo. Fíjate, yo creo que lo que estamos asistiendo, digamos, en esta coyuntura, a mí me pareció súper interesante. Fue un choque de fuerzas, una especie de forcejeo de brazos, ¿no? En donde México intenta hacer valer sus fortalezas geopolíticas, ¿sí? En lugar de negociar desde esa típica debilidad del neoliberalismo lacayo y la doctrina de la joda enchilada, ¿te acuerdas de Colin Powell? ¿No? Sí. Y bueno, sabemos que Estados Unidos es notoriamente superior en la correlación de fuerzas, pues no, o sea, eso no hay ninguna discusión, su economía, pues, dan por bueno el dato, creo que es 23, 24 veces superior a la de nosotros, y no hablemos de capacidad militar e influencia política en el mundo. Ahora, lo que es evidente es que el obradorismo
aspira a cerrar la brecha de esa simetría. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, digamos, es muy normal que mucha gente se vaya con la finta del debate sobre la libertad de prensa, la protección de datos personales, etcétera. Pero eso tiene que ver con el propio sesgo que impone, a mi juicio, pues la comentocracia, ¿no? O sea, invirtamos nomás como ejercicio, digamos, el orden de los factores de esta intriga más reciente, ¿no? Es decir, ¿qué pasaría si nosotros mandamos a elementos, bueno, ya no tenemos CISEN, vamos a decir, mandamos elementos de la Guardia Nacional a investigar los presuntos nexos del señor Joe Biden con el narcotráfico, ¿sí? Descubren nuestros elementos de la Guardia Nacional que no existen tales vínculos, pero de todos modos sembramos la duda y publicamos, digamos, filtraciones, ¿no? En nuestro propio pasquín inmundo, el Reforma, y mandamos a Ciro Gómez Lengua a acusar de autoritario a Joe Biden por desmentir esa información. Digamos, es totalmente inverosímil. ¿Sí? Claro. O sea, lo voy a decir así, para empezar, se cagan de risa los gringos. Si una cosa así sucede. Pero el solo hecho de que suene tan descabellado, digamos, o sea, digo, da a entender o pone al descubierto cómo algunas mentes pues, sufren de colonialismo intelectual, porque cuando es a la inversa, les parece normal. Sí. Es decir, cuando Estados Unidos avienta ese zafarrancho, muchos en México salen a respaldarlo, y pues con lujo de prepotencia y desparpajo, ¿no? O sea, chico, con todo respeto, pues estos cuates comentócratas y periodistas, que viven de la fuente de la DEA y de otras agencias, pues son unos pinches ridículos, ¿no? Y bueno, fíjate el desenlace, digamos, en este juego de forcejeo, con esto cierro, ya tuvieron que salir de la Casa Blanca a decir que no hay ninguna investigación de esta naturaleza, digamos, en curso, ¿no? El propio embajador Salazar, ¿no? Ya dijo que no existe nada al respecto de esos presuntos vínculos y pues la mera verdad perdieron, se chamuscaron muy gacho, ahí andan con la cola entre las patas y bueno, pues los comentaristas de México, furibundos, ¿no? Bueno, los comentaristas de México que reprodujeron como caja de resonancia ese mamarracho de noticias, furibundos, uh-huh. Y honestamente, digamos, están muy colonizados intelectualmente. O sea, muy, muy grotescamente colonizados intelectualmente, así lo digo con todas sus letras. Son, pues, básicamente enanos intelectuales y pues carecen de dignidad y de esencia, pues, de la más básica, ¿no? Cívica, ya no hablemos de la decencia y dignidad profesional. Pero fue muy estrepitosa la derrota en ese frente que pensaron que podía ser un frente que lo que sí hay que reconocer es que les daba de alguna forma una narrativa que compitiera con la realidad, que la realidad era que García Luna, el PAN, todo lo que representa el PAN, pues está vinculado prácticamente al crimen organizado. Y entonces pensaron que iban a tener esta nueva narrativa, pero fue la caída tan estrepitosa que el debate en realidad ni siquiera fue esto que se cayó y se empezó a derrumbar. No solo por los dichos de la Casa Blanca, por el Departamento de Estado, por el propio Ken Salazar que sale a desmentir, lo sigue haciendo. Cada entrevista, cada lugar a donde van desmiente, no hay investigación, no hay nada. No solo por eso, sino incluso por un exagente de la DEA que ha criticado sistemáticamente al presidente López Obrador la estrategia de seguridad de lo que ellos dicen abrazos no balazos, en donde en dos ocasiones, en la de Tim Golden y después en la de The New York Times, dice exactamente eso, ¿no? Incluso dice, la de New York Times es peor, todavía es peor que la ocurrencia y la invención de lo que salió en ProPublica. Entonces me parece que ahí se cae y lo que se convierte en el debate y en lo que se convierte en el golpeteo hacia el presidente fue curiosamente la defensa que hace el presidente López Obrador de no solo porque hay que entenderlo de esa forma, no era una réplica a una periodista, era una réplica a lo que representa el que New York Times publicara algo de esas magnitudes, que si tú lees, no sé si tuviste la oportunidad de leer toda la pieza, párrafo por párrafo, es de tristeza. En realidad da mucha pena en el sentido, ya no digas tú en lo que dice, no, más bien en cómo se dice desde el punto periodístico. Hay párrafos verdaderamente lamentables y entonces eso es lo que no le gusta a varios sectores de Estados Unidos, que el presidente
haya exhibido de esta forma al que tú has señalado muy bien, uno de los principales fuentes de manipulación internacional, que es justamente New York Times. Y entonces ahí es, me parece, de las cosas que se van dignificando en nuestra relación. Otra cosa que me parece interesante, que lo hablábamos hace 15 días, me parece, es el hecho, por ejemplo, de la cuestión también de poner un poco más en balance todo, incluyendo la parte de todo lo que tiene que ver con la lucha contra el narco, que es algo que viene de Estados Unidos, que es una imposición de Estados Unidos, y de cambiar un poco la correlación de fuerzas en ese sentido. Lo decíamos la semana pasada, ¿no? Es decir, sí, nosotros estamos acá con los cárteles que transportan droga, pero tú tienes a los mayores consumidores del mundo y aparte les pusiste armas. Y justamente les pones armas o armaste a esos cárteles a través de estas agencias, ¿no? A estas agencias que además hoy sabemos, Arsinoé, yo no sé tú cómo lo ves, porque yo decía que en el pasado, cuando hablábamos de los yanquis, cuando hablábamos de toda esta interferencia, este intervencionismo, y nos decían que estábamos loquitos, que eran teorías de conspiración, ahora sabemos que durante 18 años o más, las agencias internacionales, las agencias de seguridad de Estados Unidos hostigaron y estuvieron tratando de abrir carpetas para encontrarle algo a López Obrador. O sea, hoy lo sabemos ya de manera abierta. Y no solo eso, hoy también sabemos que agentes del FBI siguen a los hijos del presidente López Obrador en un afán completamente de hostigar a los hijos del presidente y de querer encontrar algo para golpetear. Entonces, no es cosa menor que Estados Unidos esté involucrado de esta magnitud en el inicio, a unas horas del inicio de una campaña electoral que tendrá como resultado un momento definitorio y decisivo para las siguientes generaciones. Si se logra el plan C y con qué cantidad de legitimidad vamos a llegar a esa posibilidad de construir un segundo piso de la transformación. Pero si algo hoy está confirmado es que varios factores de poder de Estados Unidos, no necesariamente Biden, ¿sí?, están involucrados desde hace mucho tiempo, pero ahora de una forma muy importante en la campaña, en una decisión de estos factores de poder de Estados Unidos de intervenir en las elecciones para impedir que se logre profundizar lo que ya de por sí les ha molestado mucho, que han sido las bases que ha puesto el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo ves esto? ¿Cuánto crees que vaya a seguir siendo el papel de Estados Unidos? Andrés Manuel no se ha cansado de decir, saquen las manos. Bueno, hoy involucró ya no solo a Estados Unidos, dijo también a Canadá, ¿no? Que se quiten la tentación de querer intervenir en cuestiones que solo le competen a las y a los mexicanos. ¿Cómo ves? ¿Vamos a ver una escalada de intervención a más grande escala en los siguientes meses o solo esto ya les sirvió como para decir no van a poder? ¿Cómo piensas? ¿Qué piensas de eso? Bueno, yo creo que los estados nacionales, el Estado Nacional estadounidense, como todos los estados nacionales, son de una complejidad enorme, brutal. Entonces, en ese sentido, no hay digamos, homogeneidad en términos de planes de acción y de perspectivas hacia el futuro. Eso significa básicamente que mientras el presidente López Obrador siga desafiando a todas las esferas, a todos los factores de poder en Estados Unidos, van a seguir brincando situaciones como estas, porque básicamente lo que tenemos es eso, es una desesperación de ese poder antiguamente hegemónico que topa con pared con la legitimidad y la autoridad moral de un líder político en un país que ha sido tradicionalmente pues parte de su zona, no solo de su zona de influencia, o sea, desde el ASPAN, desde la Unión en materia de seguridad y la integración económica y financiera, pues o sea, estamos vinculados, sin hablar ya de las cuestiones geográficas y demográficas, de manera muy íntima con Estados Unidos. Entonces, estas situaciones, estas intrigas se van a seguir presentando mientras el desafío de México persiste en diferentes rubros y ámbitos de la relación bilateral. Ahora, en donde yo creo que pues evidentemente ya se va a debilitar, se va a desinflar mucho el asunto es en el intento de incidir electoralmente en la elección, en las próximas presidenciales. O sea, ahí sí lo encuentro francamente muy difícil.
Inclusive yo lo que percibí entre los comunicadores en Estados Unidos y en México después de la reunión de Claudia con el presidente de Bank of America y con Larry Fink fue que pues ese arroz ya estaba cocido, man, y le bajaron mucho los decibeles. Las entrevistas, de hecho, inclusive las de los comunicadores más hostiles han sido increíblemente amables con Claudia. Es más, tú ya te das cuenta que en realidad lo que están tratando de hacer es mancillar, ¿no? Tiznar, ¿no? Como dice el presidente, la herencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, más que confrontar a la que ya asumen que es la próxima presidenta de México, avalada por los factores de poder, válgase la redundancia, más poderosos, no solo en Estados Unidos, sino en el mundo. Entonces, digamos, en el renglón estrictamente electoral, yo no veo que vayan a haber, digo, salvo por ahí algunas chapucerías, intrigas que verdaderamente atenten contra o intenten subvertir la voluntad popular en las próximas elecciones, ¿no? O sea, lo encuentro francamente difícil. Tal vez esos esfuerzos sin duda vendrán por parte de la oposición política mexicana. Van a tratar de subir en las encuestas para tener mayor capacidad de negociación en la próxima administración, el próximo sexenio. Eso lo dijo la propia candidata Claudia hoy por la mañana. Pero insisto, van a seguirse presentando muchos de estos zafarranchos a medida que México siga tratando de empujar la relación bilateral hacia escenarios de mayor horizontalidad y simetría, aún con la brutal desproporción que existe en el volumen económico y de influencia política entre esos dos países. Pero bueno, como tú bien señalas, el tema del narcotráfico, que es uno de los temas de seguridad que hemos venido abordando con cierta insistencia acá, pues le dimos la vuelta, ¿no? Lo dijimos creo que en el programa pasado, o sea, le dimos la vuelta a la discusión. Hoy lo que estamos discutiendo en México es pues, cómo hacemos para bajarle al consumo del fentanilo y de otras drogas en Estados Unidos, uno, y dos, cómo hacemos para evitar el flujo de armas de norte a sur, ¿no? Que proporcionan pues esas, hay varias estimaciones, entre 7,000 y 13,000 armerías que están en el corredor sur de la frontera México, Estados Unidos. Es decir, y bueno, y por otro lado, la desactivación política, pues de acuerdos que eran a todas luces antimexicanos, ¿no? O sea, como la iniciativa Mérida, en donde pues básicamente se financiaba el Estado mexicano para comprar armamento, ¿no? Infraestructura bélica y poder combatir a los cárteles que también están armados, insisto, por Estados Unidos, y ya no solo por esas armerías, sino inclusive por las propias agencias estadounidenses, como pudimos corroborar con Rápido y Furioso. Entonces, básicamente, la guerra contra el narcotráfico, digamos, podríamos resumirlo así de manera tal vez un poco precipitada, pero es una especie de guerra de ocupación, ¿sí? O sea, yo le entrego las armas al Estado mexicano, es decir, a las fuerzas represivas del Estado mexicano, ¿no? Coercitivas, y le entrego también las armas a las bandas delincuenciales, ¿no? Con el propósito, pues, de que guerren. Y la guerra, pues, es el mejor negocio para Estados Unidos. Porque, pues, ahora puede ser que haya algunos sectores en Estados Unidos que estén preocupados porque, pues, evidentemente el hecho de traer una guerra tan próxima a su territorio, pues, implica un cierto riesgo inclusive para la propia seguridad de Estados Unidos, ¿no? Normalmente este tipo de fórmulas se aplicaban pues en territorios un poco más apartados. Entonces, yo creo que hay un agotamiento de todo lo que significa el tema del narcotráfico en la región de Norteamérica, y evidentemente la crisis de ese modelo implica necesariamente la defunción o el adelantamiento, si tú quieres, de las agencias estadounidenses como la DEA, que siguen tratando de alimentar esta narrativa de los cárteles y de los capos, porque pues las narrativas se traducen en presupuestos y ellos van a poner como presupuesto en el contexto, insisto, de este debilitamiento del canon del narcotráfico que ha prevalecido en la región de Norteamérica durante muchos años. Muy bien. Arsinoe, por favor, quisiera que no nos vamos a volver a ver hasta en 15 días. Esto significará que ya tendremos unos días de campaña y estamos a unas horas justamente de que inicien. Un comentario rapidísimo de cómo vislumbras esta campaña, de cómo vas viendo también los escenarios, las cifras, las tendencias, esta guerra sucia que sigue estando con mucho dinero,
Nos enterábamos hace unas semanas que las farmacéuticas, que bueno, son estos traficantes, ¿no? Prácticamente se reunieron hace poquito acá en la Ciudad de México para justamente pasar la charola en contra de el proyecto de la doctora Claudia Sheinbaum. Por supuesto, pues son intereses que fueron afectados de manera muy profunda. Entonces, bueno, se viene una campaña con mucha guerra. Ya la cifra de gastar más de $1 millón diarios solo para ese objetivo de las redes sociales nos hace pensar la desesperación y el miedo, pero también de dónde viene este dinero y quién lo está dando, ¿no? ¿Qué sectores de poder extranjeros, posiblemente, no lo dudemos, y evidentemente nacionales, están teniendo esta participación para por lo menos crear una idea en todavía una parte de la sociedad? Ayer yo hablaba que era un 20% aproximado, que de acuerdo al ritmo de la guerra sucia de los medios hegemónicos va fluctuando y va cambiando. Ese 20% que es muy manipulable está a veces rechaza al presidente, pero otras veces se suma a apoyarlo. Y esto va cambiando mes con mes, es muy cambiante. Entonces yo creo que lo que están buscando con esta cuestión de la guerra sucia es crear un escenario con este porcentaje de personas que siguen siendo muy manipulables, que ronda en un 20%, que pueda sumarse a Xóchitl Gálvez, y que no necesariamente el sumarse a lo que representa Xóchitl Gálvez o a la alianza que representa Xóchitl Gálvez tiene que ver con que gane Xóchitl Gálvez, sino algo que tú y yo también hemos hablado y que tú nos diste, por cierto, una cifra muy alta y que yo después analicé y dije, pues sí, si queremos arrasar, el plan C tendría que ser con más del 50% de diferencia. ¿Cómo ves? Restarle un voto hoy a la Alianza Progresista, al bloque de la transformación, es la posibilidad de que no se logre el plan C. Y por eso es que están metiéndole mucho dinero a esta guerra de percepciones, por lo menos en las redes sociales, pero que puede permear en algún momento a la calle de un sector que, como digo y reitero, estamos hablando de un 20% que es muy manipulable y que cambia su rechazo o apoyo a López Obrador de acuerdo a el ritmo, al tono y a los escándalos que se inventan los medios hegemónicos y que alientan los medios hegemónicos. ¿Cómo ves? Pues mira, yo resumiría la respuesta de la siguiente manera. Va a ser tersa y va a ser ríspida. Tersa en el sentido de que difícilmente se van a mover los números, ¿sí? O sea, vamos a tener una elección sin grandes exabruptos en las encuestas, ¿no? en la numeralia, en las tendencias políticas, y ríspida, pues obviamente por parte de la oposición política, porque saben perfectamente que ya perdió la elección. Entonces, es como cuando vas perdiendo un partido 4-0 y ya nomás que restan 5 minutos de compensación, pues es a quebrar piernas, mano, ¿no? Ahora, sí hay una agenda política, y yo creo que la agenda política pues la señaló Claudia el día de hoy, cerrar la brecha, ¿no? Por eso yo también insistía, como tú bien dices hace poco, hay que ganar por 30 puntos mínimo. O sea, una es cerrar la brecha, porque eso les permite tener mayor competitividad en las próximas elecciones y tener mayor capacidad de negociación política. Eso, digamos, en términos de legitimidad, ¿no? O sea, porque evidentemente lo que necesita la oposición política es legitimidad. Pero por otro lado, también está la idea de sabotear lo que es las mayorías, ¿no? Las mayorías absolutas, las mayorías calificadas en los congresos, porque eso le permite a la oposición sobrevivir otro sexenio. O sea, lo que necesitan es evitar que la 4T alcance a tocar pues, los poderes que hasta el momento siguen relativamente intocados, como podrían ser los medios de comunicación o el poder judicial. Entonces, el hecho de elevar los números para la oposición significa tal vez poder mantener ese par de columnas en donde se van a mantener, digamos, agazapados otros 6 años y cerrar la brecha de la diferencia en la elección para tener mayor margen de negociación con el gobierno constituido. Entonces, evidentemente, estamos hablando de una elección que va a ser tersa, insisto, en lo esencial, ¿sí? No van a haber cambios muy significativos, y ríspido en el sentido, bueno, pues de la campaña sucia que va a impulsar la oposición para tratar, insisto, de alcanzar, ¿no? A minimizar los daños. O sea, es decir, ahorita ya están en una estrategia de minimización de daños, ¿no?
y de supervivencia, de simple y llana supervivencia, para reagruparse e intentar algo diferente de aquí a 6 años, ¿no? Eso es básicamente lo que yo vislumbro hacia el futuro próximo. Así no, yo creo que la próxima vez que nos veamos en 15 días, pues vamos a tener que analizar los 100 puntos, que me parece maravilloso, que también, acuerda que cuando López Obrador anunció esos 100 puntos, me parece que fue incluso creo que en la toma de protesta, ¿no? Ya en el Zócalo, en el festejo. Ahora Claudia los va a hacer en el inicio de la campaña y a mí me da mucha emoción de saber cómo viene este proyecto. Rapidísimo, dinos, ¿qué esperas de los 100 puntos de Claudia? ¿Qué esperas de las propuestas más importantes? Me gustó muchísimo, lo dije ayer, que Claudia en alguna de estas entrevistas con estos chayoteros o ex chayoteros, dijo una cosa muy importante, dijo, ya sé lo primero que voy a decidir y lo primero que voy a hacer cuando sea presidenta. O sea, ya está calculando qué es lo primero que tiene que hacer, porque también sabe que no hay tiempo que perder. ¿Qué esperas? Y ya para la siguiente que nos veamos, ya vamos a ver ya concretamente si coincidió o no con lo que estabas esperando. Pero ¿qué esperas de lo que como proyecto va a anunciar Claudia en unas cuantas horas en el Zócalo Democrático de la Ciudad de México? Bueno, va a ser una agenda yo creo que más técnica, de continuidad de la 4T con bases técnicas. ¿Sí? Esencialmente va a ser eso. Y van a figurar tal vez, si tú quieres, de manera tal vez innovadora, ¿no? Algunos elementos que estuvieron presentes también en la agenda y en los compromisos del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero que tal vez no tuvieron la misma, el mismo protagonismo, la misma centralidad. Si no mal recuerdo, inclusive ya en alguna oportunidad hicimos aquí un pequeño repaso de esos posibles ejes que pudieran ser consustanciales a un gobierno de la doctora Claudia. Definitivamente el tema de juventud, cultura y la relación con los sectores profesionales y técnicos del país, ¿no? Sabemos perfectamente bien que hay una intención declarada o no declarada de tratar de acercar nuevamente a los segmentos medios que más por cuestiones retóricas se sintieron agredidas, ¿no? Sí. Durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero yo definitivamente veo que va a haber un esfuerzo de conquista o reconquista de esencialmente esos 3 sectores, ¿no? El de la juventud, el de la cultura. Ojo que en esta próxima elección más de la mitad del electorado es menor de 40 años, ¿sí? Sí. Entonces, estamos hablando de que, o sea, va a estar sí o sí de manera central, neurálgica, ¿no? La agenda de las juventudes, la de cultura, ¿no? Que, bueno, pues también lo dijimos, ha sido un gremio que se sintió pues más o menos inconforme con el discurso, con las políticas de austeridad del presidente Andrés Manuel López Obrador, con la visión inclusive de cultura del presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Que él interpreta por cultura pues la cultura popular, las culturas que vienen de lejos, ¿no? Y insiste mucho en ello. Pero hay otros segmentos, digamos, dentro del ámbito cultural que tienen otra perspectiva, otra visión, si tú quieres, un poco más anclada en perspectivas modernas, ¿no? Pues insisto, el gremio artístico, el gremio académico, ¿no? El gremio profesional, que tampoco encontró tal vez, al menos en términos retóricos o en términos discursivos, una fuerte presencia, ¿no? en la agenda de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. El resto yo me imagino que van a ser cuestiones mucho más técnicas del orden infraestructural. Yo creo que sigue la perspectiva, el eje de anclar la política pública en obras e infraestructura. Sin duda refrendar el concepto o la visión, el enfoque de seguridad, paz y justicia, de atención de las causas. Yo creo que también se van a introducir algunos cambios técnicos, no ideológicos, ¿no? Pero sí técnicos a esa estrategia de seguridad, paz y justicia. Y pues en términos de lo que han sido las agendas de la propia Claudia en la Ciudad de México, ¿no? Soberanía energética, medio ambiente, ciencia y tecnología.
¿no? Digamos, por decirlo así, muy resumidamente, mi lectura es que van a ir en ese tenor algunas de las propuestas. Evidentemente, justicia social, también hay algunos elementos que están pendientes. Desconocemos si el asunto de Ayotzinapa se va a resolver, pero imagino que ella va a refrendar el compromiso con los padres, con las madres y padres de familia de los desaparecidos en México en general y de los 43 en particular. Muy bien, bueno, pues vamos a estar pendientes de lo que diga mañana la doctora, y si te parece, en 15 días analizamos los que a ti te parezcan más torales o importantes de este proyecto que estará encabezando la doctora 2024-2030. Te agradezco, mi querido Arsinoe, siempre es un gusto verte, te mando un abrazo y nos vemos en 2 semanitas. En 15 días, órale, mano. No, al contrario, muchas gracias por la invitación, como siempre, un fuerte abrazo y saludo al público.